vendiendo medicamentos, por ejemplo, que no, en realidad no hacen falta, sino que los estoy vendiendo porque esto a mí me resulta un negocio fructífero como vender productos de Natura. Eh, entonces, ahí, a eso se refiere con la contribución social. Eh, y que para que sea una profesión tiene que tener una seguridad económica y un desarrollo profesional. Pero bueno, en realidad yo creo que cada vez que, como que el primero, acá de hecho hay un orden de jerarquía, que lo principal sería un poco esto, ¿sí? Y esto yo creo que es un poco más, que depende un poco del lugar donde podemos ejercer nuestra profesión. Y como la excelencia de alguna manera se alcanza cuando esto está establecido, cuando los últimos puntos están establecidos. Y, por ejemplo, con la seguridad económica se refiere a que esa profesión se pueda ejercer con seguridad económica, con que yo pueda ejercer mi profesión de enfermería y que yo pueda vivir de eso. Básicamente a eso se refiere. ¿Yo puedo vivir de ser enfermero? ¿O en realidad no recibo dinero suficiente como empleo o como negocio, como lo que sea, y me tengo que dedicar a otra cosa? Y que entonces la enfermería es algo de nuevo, se convierte en algo entonces voluntario, como casi un hobby. Si yo no puedo vivir de eso, entonces no puede ser una profesión, ¿sí? Pero que de alguna manera se relaciona con esto de la autonomía, un poco. Pero digamos, tanto de manera autónoma como en relación de dependencia, yo tengo que recibir una retribución económica que me permita dedicarme a esa profesión. A eso se refiere con seguridad económica. Y eso es lo que se pone en peligro en situaciones como la nuestra en la provincia del Chubut, donde no se están recibiendo los sueldos a tiempo. Eso es lo que queda amenazado con esa situación. Y amenaza la profesionalidad de lo que estoy haciendo, porque si no soy una voluntaria que voy a trabajar gratis o por la mitad de mi sueldo, entonces no soy una profesional. ¿O qué? ¿Cómo voy a ejercer yo mi profesión si estoy cobrando la mitad? Sí o sí me tengo que dedicar a otra cosa, sí o sí le tengo que dedicar menos tiempo, sí o sí le voy a dedicar menos tiempo a mi formación, por ejemplo, eh, a mi participación en, no sé, en el colegio de enfermeros, porque si yo cobro muy poquito por esto, todo va a ser, no puede ser todo a pulmón, a voluntad, por vocación, por buena onda. Si yo quiero enaltecer mi profesión, tengo que asegurarme de que tengamos seguridad económica, de recibir un sueldo justo por el trabajo que estoy haciendo. Eh, no pueden recetar medicamentos, pero hay medicamentos que esto estaba imaginando igual una situación, hay medicamentos que no necesitan receta, eh, pero estaba imaginando una situación en la que de pronto a alguien se le ocurre empezar a vender cosas como enfermero, que a veces no necesariamente son medicamentos. Eh, pero usando ese prestigio que puede tener un enfermero, empezar a vender Essen, no sé, esto, que sería algo poco ético, no sé si se entiende, de usar este prestigio que yo tengo como profesional para armar un negocio con eso, como ejemplo de algo que sería poco ético, porque no sería ilegal, no estaría penado por la ley ni nada que alguien haga eso, pero profesionalmente es poco ético. Eh, es autónomo y dijo que le alcanza su sueldo, claro, por eso, supongo que es autónomo como enfermero, eh, de que se puede trabajar de esa manera. Bien, y esto, de hecho yo un poco les mencionaba esto, de que un poco va de la mano, si yo
estoy asegurado económicamente, puedo dedicar mi tiempo no solo a trabajar, sino también a formarme, a irme de viaje a otro lugar donde pueda hacer un curso o hacer un curso. Bueno, nosotros siempre medio que tenemos que viajar para capacitarnos porque aunque la universidad provea o otras instituciones provean capacitaciones, muchas de nuestras capacitaciones se dan en grandes ciudades como Buenos Aires, básicamente. O a veces otras como Rosario y La Plata y Bahía Blanca. Esto de que me permita ese desarrollo también. Y el desarrollo profesional en el sentido de que yo también pueda, como digamos, ascender un poquito, de que mi profesión me permita algo como más sofisticado con el paso de los años, como por ejemplo ser jefa de un grupo de enfermeros, o eventualmente esto, como yo les decía, por ejemplo, ser la jefa de departamento de la carrera de enfermería en la universidad, o como en nuestro caso llegar a ser la decana de la facultad, o creo que algunas veces se postuló también como rectora de la universidad. Entonces que mi título de enfermera me permita igual en el medio, con muchas capacitaciones y mucho currículum, llegar a esas posiciones, de que la profesión me permita ese desarrollo en distintas áreas. Claro, sí, exactamente. A ver. Que no le alcanza. Claro. em, claro. Bueno, por eso es difícil. Igual ahora en este contexto, no sé, está todo muy complicado. Y también esto, como eh, veíamos antes, esto de las políticas en salud, no es que son independientes, también dependen de un sistema, de una situación económica del país en general o de la provincia o del municipio. Y siempre la cuestión económica va a estar ahí presente. Y por eso también no es solamente las políticas de salud aisladas, sino que también hay que tener en cuenta otro tipo de políticas que se llevan adelante y que todo está conectado con todo. Eh, claro, y esto de no aprovecharse la profesión para hacer otro negocio, que no implica tener un negocio. Hay muchos enfermeros que tienen una especie de pyme, de una pequeña empresa que provee servicio de enfermería, está perfecto, y obviamente que se necesita dinero para funcionar, y ese dinero no solamente es trabajar para una institución, sino que yo me lo puedo tratar de asegurar teniendo un emprendimiento, pero que ese emprendimiento sea serio y ético y se dedique a eso y no a otra cosa. Eh, de no usar eso como fachada para tener otro negocio. Bien, y esto básicamente lo van a encontrar en el texto de Burgos, de Burgos Moreno y Paravic Clean. Esto básicamente. Bueno, a ver si puedo seguir un poco más. Bien, y ahí vamos a empezar con la enfermería en Argentina. Pero por las dudas voy a cortar acá y ahora seguimos. ¿Sí? Eh, claro. Uno, por eso. Nada, la compañera decía que ahora entiendo que no le alcanza trabajando de manera autónoma. Eh, Eso se puede hacer, obviamente, trabajar de manera autónoma eh, como enfermero. Lo que pasa es que esto a veces no alcanza, o a veces como no alcanza, el enfermero introduce ahí otro negocio mezclándolo con su profesión y ahí se complican las cosas, pero de manera ética, a eso me refería.
claro, y autónomo es eso, trabajar de manera particular, como se dice alguna vez. Lo que pasa es que particular, si lo buscan en el diccionario, significa otras cosas. La palabra específica es trabajador autónomo. eh, Se puede trabajar en una empresa y ser particular también, o se puede trabajar en, por eso, en una clínica o en el hospital mismo y después trabajar de manera autónoma. Todo eso se puede combinar también, definitivamente. Pero que en todos esos espacios donde yo trabajo, eh, de que haya una ética profesional. De, por ejemplo, en la universidad, que es otro ámbito donde yo puedo trabajar, eh, no ponerme a hablar de algo que no sé, de que está por fuera de mi ámbito, de mi formación profesional. Por ejemplo, sería un recaudo ético con respecto a mi profesión. Eh, por eso, pero autónomo con respecto a las acciones, pero en definitiva es esto, es tener, eh, por eso yo les decía, por un lado pensemos en la relación de dependencia, autónomo en el sentido de que trabajo para mí mismo, como a veces se dice, o trabajo particular, como la gente dice también. Y por el otro lado, lo que yo les decía es tener autonomía con respecto a la medicina, de que se pueda ejercer esa profesión sin que sea un apéndice de otra cosa. Y en ese sentido la enfermería trabaja de manera autónoma sin depender completamente. O sea, que un enfermero pueda ir, ejercer su profesión, hacer sus cosas en la casa de alguien sin estar ahí al lado de un médico. Que de hecho eso sucede para inyectar algo, hacer o ser el acompañante terapéutico si tiene esa formación además, o para cuidar a un anciano. eh, Nada, simplemente el enfermero lo puede hacer solo, no necesita que lo esté supervisando el médico. Autonomía en ese sentido, también. Eh, Exactamente. Exactamente, sin necesidad de que haya una orden médica. Igual a veces hay una orden médica, pero digamos, no es que el médico necesita estar mirando todo el tiempo lo que yo estoy haciendo. Claro. A ver, acá hay una pregunta y ya corto porque se me va a cortar. Acá Fabián pregunta cuáles son las consecuencias de no respetar en realidad serían estos lineamientos éticos, se dice. Porque, no sé, esto yo creo que ya se los dije igual, como les decía antes, cuando hablamos de moral, hablamos de la distinción entre el bien y el mal, pero más a nivel de las ideas, podríamos decir, qué es lo que consideramos bueno y qué es lo que consideramos malo. Y la ética es más bien cómo eso se lleva a la práctica. Está bien, moralmente decimos que esto está bien y que esto está mal, pero ahora, en los hechos, cotidianamente, en lo que yo hago todos los días, como profesional o como persona, ¿cómo se traduce eso? Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? En base a esas reglas morales de lo que está bien y lo que está mal. Eh, pero, ¿cuáles son las consecuencias? Uno podría decir, bueno, serás un mal profesional. Cuando no se cumplen con ciertas reglas éticas, a veces alguien me puede hacer una denuncia si eso está legislado, si yo estoy incurriendo en un delito. En el caso que les digo que a veces esto está legislado, a veces esto que se considera malo está legislado y a mí me pueden hacer un juicio por mala praxis, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería cuando hay un juicio por mala praxis, se está cuestionando éticamente a esa persona. En definitiva, si hizo algo bien o hizo algo mal.
Esas son las consecuencias, por ejemplo. Y a veces, si no es una falta ética mayor que alguien me pueda llevar a juicio, o a veces sí, yo hice todo esto mal, pero bueno, nadie me denunció y yo sigo trabajando, las consecuencias éticas a veces es tener una mala reputación, que eso a veces me puede complicar la profesión porque hay profesionales que no van a querer trabajar conmigo, hay gente que me va a mirar mal, que me va a tratar mal, que no voy a tener una vida muy agradable si yo voy haciendo las cosas mal por la vida. Yo creo que esas son las consecuencias. Sí, puede venir la policía a meterme preso como el castigo, digamos, pero a veces es simplemente una sanción social en torno a una persona. No sé si meterme con un tema tan complicado ahora, y además que se va a cortar, pero muchas veces hay como se sabe quiénes son los médicos que hacen abortos clandestinos, y hay mucha gente que, no sé, que les tiene un cierto desprecio, sobre todo porque además a veces, aprovechándose de la necesidad de realizar esa intervención porque está prohibida, la hacen mal también. Y como nadie dice nada, nadie puede decir nada, eh, nada, ahí hay como unas controversias éticas con respecto a cómo se hace eso. No solo porque estén haciendo algo ilegal, sino que como se aprovechan de que es ilegal, tratan a esos pacientes como quieren, porque están en emergencia. Por ejemplo, pienso también en toda unas situaciones ilegales que uno puede estar de acuerdo o no, es ilegal igual, pero la inyección de, no sé, de silicona o de aceite de avión en personas que quieren hacerse intervenciones estéticas, por ejemplo. Eh, Todo eso, que a veces muchas personas por estar en una situación de necesidad recurren a eso. Bueno, voy a cortar por las dudas, porque si no, capaz que ni se guarda. A ver, no quiero perderme ninguna pregunta. Claro, a veces tiene que haber una prescripción médica, pero yo me imagino, bueno, pues sí, aunque sea para cuidar a una persona mayor, la persona mayor tiene ahí como sus pastillas y demás. Pero voy a cerrar, así se